las pinturas más famosas de Jean-François Millet. En este video veremos las obras más famosas de Millet, el artista francés del movimiento del realismo, más famoso de toda la historia del arte. La comida de los segadores. Obra de arte de Jean-François Millet del año 1853. Millet consideraba a este lienzo como una de sus mejores obras. Pretendía ser una ilustración del Antiguo Testamento, concretamente del libro de Ruth, pero desde el punto de vista de su propia época. Fue esta una época en la que el artista empezó a desarrollar su imaginería simbólica de la vida campesina, pero poniendo acento en las condiciones sociales contemporáneas de los ciudadanos de la Francia rural. En la década de 1850, la Francia campesina era en su mayor parte propiedad de unos patrones ausentes más interesados en el beneficio personal que en el bienestar de los trabajadores. Millet se solidariza con estos campesinos maltratados, y sobre todo quiere potenciar con su pintura la dignidad de las vidas humildes. Como excusa para presentarse al premio en el Salón de 1853, cuenta la historia de Ruth, una joven que tras quedarse viuda tuvo que ganarse el pan trabajando como cosechadora en los campos de Beauce, que admirado por el buen corazón de la mujer acabó casándose con ella. Millet muestra a Beauce invitando a una tímida Ruth a comer junto con el resto de segadores, pero queriendo dejar claro de qué iba su obra decidió cambiar el título, Ruth y Beauce, añadiendo eso de la comida de los segadores, pues consideraba a los campesinos dignos de una obra de arte con mayúsculas. Las espigadoras. Obra de arte de Jean-François Millet del año 1857. Las espigadoras es uno de los cuadros más famosos del pintor Jean-François Millet. Un tema bucólico, centrado en el mundo rural, que refleja la cotidianidad del mundo campesino. Sin más, el cuadro fue presentado en el Salón de París en 1857, donde la mayor parte de la concurrencia lo acogió con antipatía y aversión. Pero, ¿qué era lo que transmitía esta escena que no conseguía que el selecto público francés conectara con ella? Pues bien, Millet había nacido en el seno de una familia humilde y campesina, por ello conocía muy bien el trabajo del campo. Su interés por reflejar la ardua labor del campesino lo motivó a pintar este tipo de escenas tratando de reflejar con fidelidad la realidad de la vida del trabajador humilde. Las espigadoras eran aquellas mujeres pobres que una vez realizada la cosecha, estaban autorizadas por el capataz para recoger las sobras de la recolecta diaria. Contaban con pocas horas antes de que se pusiera el sol para recoger las espigas de trigo olvidadas, un trabajo duro y rudimentario para el cual solo contaban con sus propias manos. La escena representa la difícil realidad de la sociedad rural de la época donde los pobres solo disponían del grano sobrante y para hacerse con él, debían llevar a cabo una labor agotadora y afanosa. El fondo de la escena nos muestra la gran recolecta, ordenada y abundante, iluminada por los últimos rayos de sol del atardecer. En contraste, una sombra que avanza hacia las mujeres nos pone de manifiesto su esfuerzo, la rudeza de sus manos que intentan atrapar diminutos ramilletes de trigo, la fatiga y pesadez en sus cuerpos que nos transmiten su penuria. Era casi previsible que a los burgueses parisinos no les gustase la obra de Millet, de hecho fue considerado peligroso y acusado de socialista. En efecto, se trataba de una denuncia de un colectivo oprimido y de una diferencia de clases abismal. Las espigadoras era una oda al trabajo del campesino, con la que gracias al pincel del artista, se dignificaba su miseria. El Ángelus. Obra de arte de Jean-François Millet del año 1859. Decía Salvador Dalí, obsesionado con este cuadro, que esta era la obra pictórica más íntimamente turbadora, la más densa. El realista Millet pinta otra de sus escenas campestres con gentes humildes y trabajadoras, convenciéndonos casi de que va a ser verdad eso de que el trabajo dignifica. En un páramo casi desierto, dos campesinos interrumpen sus labores en el campo para rezar el Ángelus. Sus caras no se ven, pero solo con sus gestos expresan más información y matices poéticos que ningún otro cuadro de la historia del arte. El contraste lumínico desde luego ayuda a palpitar el corazón del espectador. Más aún si sabemos cuál era la intención inicial del pintor,
Gracias a un análisis con rayos X, sabemos que Millet situó en un principio donde está el cesto del suelo un ataúd infantil con el bebé fallecido de la pareja protagonista. Al parecer, Millet se dio cuenta de que con bebés muertos quizás la burguesía no compraría tan bien el cuadro, así que transformó el entierro del hijo de la pareja de campesinos en un momento de oración e intimidad. Aún así, la tristeza en el ambiente sigue intacta. Millet deja atrás con cuadros como este el individualismo y la superficialidad del romanticismo y crea una de las obras maestras indiscutibles del arte universal. Descanso al mediodía. Obra de arte de Jean-François Millet del año 1866. Millet fue uno de esos artistas que a mediados del XIX se hartaron de las instituciones, las academias y su pomposidad y decidieron pintar la realidad. En definitiva, lo que se llamó realismo. El pintor elevó a obra maestra el trabajo de los campesinos de Barbizon, donde crearía una comuna de artistas barbudos, la escuela de Barbizon, germen del realismo y posterior impresionismo, y en definitiva, de todo el arte moderno. Nadie mostró mejor la dura vida de los trabajadores del campo, que se partían la espalda de sol a sol explotados por terratenientes. Los dueños de los campos les permitían recoger los restos de la cosecha entre el atardecer y la caída de la noche, una vez que había acabado el trabajo de los cosechadores. Trabajando desde el amanecer, tenían unos minutos para descansar al mediodía y eso es lo que plasma aquí Millet, una pareja durmiendo unos minutos a la sombra. La dignidad de los campesinos de Millet se equipara a la de nobles, dioses o héroes de las pinturas tradicionales. Quizás por ello su pintura no fue del agrado de la burguesía, aunque sí de la República Francesa y de numerosos artistas que bebieron de su arte. A pintores como Van Gogh le volvían loco las pinturas de Millet, y realizó varias versiones de su obra, incluyendo esta. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.